capítulo 26. Mateo capítulo 26. Dios nos ayude, ¿no? Dios tenga misericordia de nosotros y haga resplandecer su rostro y produzca una necesidad en nosotros de buscar a Dios y depender de Dios, amado hermano. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú que eres Dios, hables por medio de tu santa, nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor, por todo. Dice así la palabra del Señor en Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, y ved, se acerca el que me entrega. Tomen asiento. Una de las grandes necesidades del ser humano es tener la seguridad de que Dios está con nosotros, ¿no? De que el Señor está con nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que tener comunión con Dios para llegar a depender totalmente de Él y podamos realmente tener esa seguridad de que Él está con nosotros. Y una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado es la oración, ¿no? Necesitamos orar. Es una necesidad debe ser una de las necesidades más importantes de nuestras vidas, ¿no? El ser humano necesita, por ejemplo, las cosas básicas, elementales, ¿no? Que es el aire, que es la comida, la bebida, los vestidos, ¿no? Cómo nos vestimos son cosas que no podemos vivir sin ellos. Es parte de nuestra naturaleza débil y limitada que tenemos. La semana pasada hablábamos sobre el tema de la agonía de Jesús, la manifestación de la débil humanidad, ¿no? Yo creo que es el momento en que vemos a Jesús más humano, muy humano, ¿no? Prácticamente, y débil ante una gran prueba que iba a enfrentarse. Y hablábamos de que Jesús se puso profundamente triste, se contristó, se afligió, se angustió, y aún dice que su tristeza fue tan grande que aún estaba triste hasta la muerte, ¿no? Y esa tristeza le pudo causar la muerte, ¿no? Su angustia no tenía nada que ver con el temor a los hombres o el tormento físico de la cruz. Su angustia, su tristeza, estaba centrado en que Dios iba a desatar su ira divina
su furia divina sobre los pecados que Él iba a cargar en la cruz del Calvario. No había otra forma de poder solucionar el problema del pecado y Él ya lo sabía, ¿no? Y Él va a llevar a un grupo de sus discípulos a estar con Él para enseñarles qué hacer en los momentos difíciles que vamos a enfrentar en la vida, ¿no? Así seamos poderosos, así seamos imbatibles, así seamos lo que creamos que somos. Pero en realidad, a la hora de la verdad, somos tan frágil como un pollito que recién ha salido del huevo. Así somos, ¿no? Aún creo que hasta menos, a menos que eso. Es decir, somos tan débiles, hermano, pero tan débiles que en los momentos, por más preparados que estemos, vamos a ser doblegados por el dolor, por la tristeza, por la angustia, por la desesperación y cuantas cosas más que enfrentemos. Nadie, absolutamente nadie puede decir en este lugar que está preparado para cualquier cosa y la va a enfrentar y no va a ser doblegado. Jesús, siendo Jesús, fue doblegado, fue frágil, fue débil humanamente. ¿Cuánto más nosotros, amado hermano? A veces encontrarse con cristianos radicales, legalistas, es triste, ¿no? Porque ellos creen que lo poco que saben y a veces nada de lo que saben, con eso pueden enfrentar situaciones en la vida. O a veces encontramos a creyentes que tú lo has visto hace un año, lo has visto en una condición de pecado terrible, ¿no? En el fango del pecado y oliendo a pecado como el hijo pródigo. Y algo pasa en ellos y comienzan a tener una búsqueda de Dios y comienzan, ellos, según ellos, están en un avivamiento, ¿no? Y muchas veces están en unas emociones profundas, pero no en un avivamiento, y comienzan a juzgar, ¿no?, a los demás, ¿no? ¿Por qué ese hermano no ora? ¿Por qué tiene que orar en voz alta? Tiene que hacer el otro. Y él recién está empezando a caminar, tratando de empezar a caminar en orden, y se da ese lujo, ¿no? Pero cuando usted después lo ve en una prueba, en una dificultad, lo ve realmente tal como él es, ¿no? Tal como realmente es. Si no ha avanzado en la fe, lo va a ver nuevamente actuando en la carne, con ira o frustraciones o incredulidad acerca de la palabra de Dios. Por eso, en estas cosas, el que hace la obra es Dios, amado hermano. No somos nosotros los seres humanos, no somos los cristianos, es Dios a través de nosotros que nos prepara. Así que si alguien tiene esa costumbre de juzgar y de ver, preocúpese, hermano, por su salvación, porque no puedes tú juzgar algo tan fuerte que son las pruebas y cómo la enfrentamos, ¿no? Miren, estos tres hombres siempre estuvieron con Jesús. En los momentos más críticos, en los momentos de gloria, estuvieron con Jesús, ¿no? Y no pudieron ni siquiera aguantar una hora orando. Se quedaron totalmente dormidos. En el versículo 40 dice, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, con que no pudiste velar una hora conmigo, ¿no? Y se dirigió a Pedro y le dijo a Pedro, con que no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Dice, luego volvió a los discípulos y lo encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? A veces, muy pocos cristianos, de verdad, hermano, muy pocos cristianos oran una hora diaria, así de largo, ¿no? Son muy pocos los cristianos que oran, contado con los dedos, creo que puede ver. Siempre, si no tiene ya ese hábito, esa costumbre y esa dependencia de Dios y esa manifestación poco a poco del carácter de Cristo en su vida, y como dice la primera bienaventuranza, siendo
hombre pobre en espíritu, una mujer pobre en espíritu, puede mantenerse en ese ritmo, en esa necesidad, ¿no?, de orar 1 hora. Después, son muy pocos, hermano. Ahorita la iglesia a nivel mundial, la iglesia del Señor Jesucristo, está sufriendo de esta gran necesidad de que no están orando, de que no estamos orando como debíamos de orar. Los tiempos están cada día más difíciles, las crisis se siguen agudizando. Creo que entramos ya sostenidamente a un cambio de una nueva era, de una nueva etapa en la humanidad, salvo que Cristo venga, ¿no? Salvo que Cristo venga y levante su iglesia, porque no es la primera vez, hermano, que sucede lo que estamos viendo. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos pendientes porque nos podemos comunicar o ver todo lo que pasa en el mundo. El mundo ha sufrido cosas peores que estas, de lo que nosotros todavía ni siquiera hemos entrado, ¿no? Ya hemos visto cómo, por ejemplo, México está el día de hoy en una situación crítica. La tierra sigue temblando, hoy día ha vuelto a temblar, la semana pasada también tembló y se habla de que puede haber una ruptura, ¿no?, en unas placas que hace tiempo están hablando y que se ha activado la placa y comienza. Y eso puede pasar también aquí en el Perú, hermano, en cualquier momento. En cualquier momento, nosotros en el año 1700, no sé cuánto, hubo un mega terremoto que prácticamente produjo un tsunami, que las olas del mar llegaron casi hasta la altura de la avenida Fosse, ¿no? Solamente quedaron en el Callao, de los miles de personas que habían, 500 personas vivas. Y unos años antes también hubo un terremoto en Europa de esa misma magnitud. Y en cualquier momento se puede mover las placas, Dios puede ordenar que se muevan las placas. Y si no estamos preparados, no somos hombres y mujeres de oración, hombres pobres en espíritu, de una dependencia total, no sabemos cómo vamos a responder ante estas situaciones que se puedan dar. Hay que orar, hermano, necesitamos orar, no es una alternativa, no es una opción, es una necesidad. Dios está hablando y nos está hablando fuerte de la crisis que se viene y no son los periódicos, no son las noticias malagüeras que pueden ver o anuncios. Ya la realidad es esa, ¿no? La humanidad está provocando a ir a Dios, la humanidad está endureciendo su corazón contra Dios. Cada día y a cada momento hay muchos grupos de personas que blasfeman el nombre de Dios, que insultan el nombre de Dios, que tienen en poco a Dios. Y Dios tiene un límite, hermano. La copa de ira de Dios se derrama en cualquier momento. Entonces, ¿qué hay que hacer, no? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser esos hombres de oración y esas mujeres de oración? Tenemos que hacer como Jesús, ¿no? Buscar a alguien que nos enseñe a orar, pues, ¿no? O alguien con quien orar. Jesús está dando una escuela ahí, ¿no? Ahí está planteando una escuela. Él agarra, divide, como decíamos, los 9 de los 12 que hay, si fueron de los 11 apóstoles, 8 se quedan sentados, 3 van con él. Algunos dicen, ¿no? A veces cuando uno mira los comentarios, a veces la gente se atreve a pensar y dicen de que los 8 eran más fuertes orando, ¿no? Por eso Jesús dijo, siéntese tranquilo, usted, yo voy a orar y yo me llevo estos 3 débiles que no oran. Los voy a llevar para que ellos los voy a enseñar a orar. Algunos comentaristas dicen eso, ¿no? Y así no era, pues ahí estaba Tomás, ¿no? Si Tomás dice, ¿qué Jesús ni qué Jesús que ha resucitado? Cuando lo vea de nuevo, yo voy a meter el dedo por aquí, meter hasta ahí a ver si es Jesús el que está ahí. Que un incrédulo como Tomás, en ese momento Jesús le dice, no sé creyente, no seas incrédulo, le va a decir después. Entonces los 3 eran los que más se acercaban a Jesús para orar, amado hermano, y Jesús quería a ellos enseñarles de que debían de orar junto con Él al ritmo de Él, porque no era la primera vez que ellos veían orar a Jesús, en momentos que había que enfrentar, momentos de prueba, momentos de dificultades que pueden venir en cualquier momento, hay que prepararnos orando. Y Jesús le va a llevar al monte de Getsemaní, al lugar donde Él siempre oraba, donde Él a veces se aislaba y iba solo a orar. A ese lugar los lleva a ellos. Entonces nosotros tenemos que buscar con quién orar,
que alguien que nos anime, que nos aliente a orar. Bueno, es una necesidad. Entonces dice, ¿te imaginas no poder estar despierto 1 hora? Pero si agarramos la televisión o agarramos el celular, estamos 8 horas a veces metidos, o 3 horas o 4 horas con tanta facilidad, hermano, y cuando miro, uy, no, ¿cuántas horas he estado ahí navegando? ¿Cuántas horas he estado ahí con mis amigos perdiendo el tiempo, no? A veces en las tertulias, en conversaciones entre cristianos que no tienen nada de cristiano, hablamos de todo, más no de Cristo, más no de la palabra de Dios, de las cosas que Dios puede hacer. Entonces, si tenemos esa costumbre, ¿tú crees que vamos a poder orar 1 hora? Si nuestro diálogo, cuando tú conversas con alguien y comienzas a dialogar, ¿cuál es su diálogo? ¿Cuál es su fondo? ¿Está realmente hablando de Dios? Si a veces, ahorita, por ejemplo, yo miro, se está leyendo la palabra y hay varios hermanos que ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera cuando estamos orando a la palabra, cuando estamos leyendo la palabra aquí en este lugar. ¿Te imaginas? ¿Qué va a orar? ¿Qué va a orar? No puede. Es imposible, hermano. Tú y yo necesitamos leer la palabra, meternos en la palabra, porque con la palabra es que vamos a orar, con las cosas que están en la palabra. Y Jesús era la palabra viva. Jesús era el modelo, el más grande maestro de la oración, es Jesús. Y aquí está en esta escuela de oración. Él es el que va a pasar la prueba, Él es el que va a enfrentar, pero hasta en ese momento Él está enseñando. Él nos está enseñando cómo debemos de orar y qué debemos de hacer, amado hermano. Y ser sinceros con Dios, abiertos con Dios. Él le va a decir, si es posible, Padre, pasa esta copa, pero al final haz tu voluntad. Es decir, Él no se va a callar, él va a expresar en su humanidad lo que Él está experimentando. Y nosotros no podemos ir con hipocresías delante de Dios. Tenemos que ir con nuestra verdad. ¿Qué experimentamos? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Cuál es nuestro dolor? ¿Qué está produciendo nuestra angustia? ¿Qué produce nuestras dudas? ¿Qué produce nuestro conflicto? ¿Por qué estamos en esa condición? ¿Por qué no estamos preparados para enfrentar las cosas que se vienen? Entonces Jesús le va a decir ahí, velen, pues hay que velar, hay que vigilar. Ya le hemos dicho que velar es estar alerta. Jesús nos va a decir, estén alertas. Él no va a decir otra cosa, que hay que estar alertas. Cuando uno va a orar, tiene que estar alerta. ¿Alerta a qué? A lo que Dios quiere que tú y yo oremos. A lo que tú y yo en nuestra mente y en nuestro espíritu y en nuestro corazón tenemos guardada la palabra de Dios y en base a eso es que vamos a orar. Es importante, dice en el 40, ¿no? Los encontró dormidos, los halló dormidos. No sería nada raro que hasta roncando de repente los encontró, porque había sido un día bien agitado, un día bastante fuerte, hermano. Si usted lee Juan 13, 14, 15, 16, 17, es decir, Jesús había trabajado pero full, a un nivel altísimo. Y el único que pudo captar todo eso así, detalles de esa reunión que estuvo ahí de horas, fue Juan, el apóstol Juan. Por eso digo, hermano, no es que no se hayan quedado dormidos porque habían estado todo el día durmiendo, más había sido un día muy fuerte, que ahí Jesús había estado ministrándole a ellos, y naturalmente se podían dormir. Entonces, que se hayan quedado dormidos no le va a sorprender a Jesús. Pero hay momentos, hermano, últimamente está entrando una moda, ¿no? Porque yo lo veo como una moda y a mí personalmente me preocupa, ¿no? Que quieren, hoy día en la noche hay vigilia, ¿no? Hoy día vigilamos y mañana hay ayuno, ¿eh? Oye, ¿de dónde? Yo le digo, ¿qué tiene? Le digo, ¿de dónde has sacado eso? O ayunas o vigila, ¿qué tiene? Y no hablo de creyentes, hablo de pastores. Digo, ¿qué pasa? Le digo, hermano, ¿qué tienes? ¿Tú crees que es resistencia? O vigilas o ayunas. Si tú no estás, ese ayuno o esa vigilia no es dirigida por el Espíritu Santo, hermano, tú no estás ni ayunando ni vigilando, tú estás en la carne. Hermano, cuando tú ayunas,
o vigilas, dirigido por el Espíritu de Dios, hermano, tú no tienes ni hambre, hermano. Y en la noche no tienes ni sueño. Tú terminas, amaneces y sigues el día normal. Yo lo he experimentado algunas veces. Normal, hermano, normal. Pero cuando eres tú llamando, convocando, no Jesús, no nuestro Dios, que nos lleva a esa necesidad de ayunar y vigilar, vamos a fracasar, amado hermano. Porque después vamos a enfrentar las situaciones cansados, agotados. ¿Qué oración lúcida puedo tener? ¿Qué oración pensante, reflexiva? Porque el salmista dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué cosa es meditar? Es volver a pensar, ¿no es cierto? Y dejar que el Espíritu Santo comience a darte entendimiento de lo que tú estás en la palabra o de lo que Él quiere que tú hagas. Bueno, y a veces ahí hay un desgaste intelectual, físico. El orar, el ayunar, el estudiar la palabra profundamente, hermano, produce desgaste físico. Por ejemplo, cuando yo estudié en el Seminario Evangélico de Lima, bueno, yo no estaba internado, ¿no? Pero ahí era obligatorio, hermano, que todos los jueves los estudiantes y maestros practicaran deporte. El deporte que practicaban era el fútbol, ¿no? Después tú veías el día viernes algunos fracturados el brazo, las piernas, ¿no? Pero eso lo hacían, hermano, tenían que hacerlo, sí o sí. Si no jugaban pelota, tenían que hacer un atletismo, cualquier cosa. Y yo le preguntaba, es que es parte de, dice, la disciplina es así. Cuando tú estudias, hermano, horas de horas, tú te cansas. El otro día hablé con el hermano Hamilton Galindo, que él se fue a estudiar doctorado a Estados Unidos, a una universidad en Arizona, creo. Y él me decía, él no entendía por qué no querían, y él ya no podía, ya no clasificaba para el doctorado, porque tenía creo 31 o 32 años, y lo máximo es 30 años, doctorado en economía, ¿no? Y él no entendía, pero por estas cosas de Dios, un postulante que había ingresado desertó, y como él tenía un alto, sus trabajos de investigación eran muy importantes, lo dejaron entrar. Y el otro día me decía, pastor, de verdad que es demandante. Me dice, hay días que usted no puede dormir. Y entendí por qué razón, era menos de 30 años. Bueno, cuando tú estudias horas de horas la palabra de Dios, quieras o no quieras, te cansas. Por eso dice velar y orar. Y Jesús tenía esa costumbre. Jesús en su humanidad, Él estaba siempre, dice, velad y orar para que no entréis en tentación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué tenemos que velar y orar? Porque van a haber momentos en que vamos a enfrentar situaciones difíciles en la vida, en el trabajo, en el hogar, en el matrimonio. Y las decisiones que tomemos muchas veces van a ser causadas por tentaciones que se nos ofrecen y pueden estar disfrazadas de buenas cosas, pero en el fondo el resultado va a ser que voy a fracasar. Por eso que yo tengo que velar y orar. No solamente, hermano, algunos piensan que velar y orar es solamente para la parte 100% espiritual, no, aún para tus decisiones. El día de hoy, por ejemplo, cada uno de los que tiene su trabajo están cuidando su trabajo. Pero si alguien viene y te ofrece un trabajo y te lo presenta muy bien y te dice todo lo que te pueden dar, y tú te emocionas y lo aceptas, ha habido casos de hermanos o personas que han ido a coger el trabajo y le han dicho, ya otra persona vino y ya no puede ingresar. No sé quién fue el otro día que tuvo ese problema, un hermano que había postulado a un trabajo. Él agarró y fue y se presentó al trabajo. Y dijeron, no, ya no se puede, ya. ¿Por qué? Porque otra persona tomó su lugar. Pero usted, no. Y la empresa no le dio ninguna justificación. Él cayó en la trampa, perdió el trabajo que tenía y no accedió al otro. Uno tiene que velar y orar para tomar ese tipo de decisiones. Ya tú eres un hombre, dirás, pero yo estoy soltero, yo no tengo ningún problema, yo puedo perder el trabajo. Mentira. Tú un día te vas a casar.
Las malas decisiones que has tomado siendo soltero te van a llevar al fracaso. O no vas a tener lo que debías tener a la edad que te cases. ¿Me entiendes? Tú cuando eres soltero, no solamente decides por ti mismo, decides por tu futura esposa o esposo, por tu futura familia. Porque si tú aprovechas bien el tiempo y lo haces bien y tú eres un hombre de oración y velas, es que estás velando, estás vigilando que la decisión que estás tomando es la correcta, cuando llegue ese momento en que te cases, en que vas a formar una familia, vas a tener todo en orden, ¿no? Por lo menos la parte que te corresponde, la parte que Dios te demanda, que eres un buen administrador de las cosas que te ha dado, del talento, la inteligencia, la sabiduría, los dones que Dios te ha dado, lo estás invirtiendo bien, ¿no? Por eso que es, pero acá dice en el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto. Nuestro espíritu siempre tiene entusiasmo, hermano. Nuestro espíritu quiere hacer muchas cosas, pero la carne es débil. Mira, aquí Jesús tiene una ternura, ¿no? Con sus palabras conmovedoras, porque Él sabe y Él lo experimenta en su carne, que la carne es débil. Pero Jesús tenía, como era pobre en espíritu, el secreto de Jesús yo creo que era su pobreza en espíritu, que Él dependía de Dios totalmente. Cuando tú eres pobre en espíritu, ya tú no dependes de ti mismo, no dependes de tu fuerza, de tu valentía, de tu decisión, de que vamos, que tú lo puedes, que tú eres el campeón. No, es al revés. Tú dependes totalmente de Dios, porque Dios es el que te va a dar, como dice en Isaías, Él te da nuevas fuerzas. Él da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Aquel que realmente va y ora y le clama, amado hermano, Dios te redobla las fuerzas. Entonces, aquí Jesús está viendo y Él dice, no, la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, hay muchos creyentes que tienen lo mejor y tienen buenas intenciones, pero lamentablemente tenemos un problema. Nosotros todavía, que nuestro cuerpo, este cuerpo que está aquí, todavía no ha sido redimido. Todavía no ha sido, es decir, no ha sido glorificado, podemos decir, que no ha llegado a esa envergadura, entonces estamos limitados. Entonces, los creyentes no siempre pueden comportarse a lo que uno anhela y desea. Por eso que ahí está Pablo, ¿no? Pablo, hermano, en Romanos 7:15 nos demuestra, el 23, nos demuestra él con su mente, su espíritu. Él no quería pecar, él no quería codiciar, él no quería hacer lo malo, pero al final terminaba haciendo lo malo. Decía, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago, ¿no? Pablo lo dice, y es una demostración de un hombre brillante, de un hombre que cuando tuvo el encuentro con Dios, y él habla sobre este tema, pero él también habla su realidad, de que cuando él no entendía de que tenía que estar en Cristo Jesús y depender totalmente de Cristo Jesús, él fracasaba. Entonces Cristo estaba muy familiarizado con la debilidad humana. Es decir, él conocía la debilidad humana y él cuando los ve a sus discípulos ahí rendidos de sueño, él va a decir, a la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y él mismo estaba experimentando eso, pero como él tenía el hábito, como él tenía la costumbre siempre de orar, no fue que en ese momento se le ocurrió orar. No, Jesús había momentos en que se pasaba en vigilia orando y velando. Él mismo hablaba, ¿no? Cuando hay la tormenta en medio del mar, donde Jesús había mandado a sus discípulos que vayan adelante y él se quedó en una montaña orando. Y en la madrugada aparece. Bueno, quiso esa vez ir, ¿no? En el poder de Dios. Y cuando lo ven se asustan, ¿no? Pero Jesús, ¿qué había estado haciendo? Había estado orando. Había estado preparándose para lo que iba a enfrentar hacia adelante. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús fue tentado con todo pecado habido por haber. Pero él dependía de Dios. Él velaba y oraba.
su espíritu estaba presto y su carne o su cuerpo lo fortalecía en el Señor. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a llegar a ese nivel de poder fortalecer nuestro cuerpo en base al hábito, en base a las disciplinas espirituales que tenemos que practicar sí o sí, y una de ellas es la oración, ¿no? Cuando, a veces yo digo, ¿no? Cuando tengo que hacer algo muy importante, debo ir despacio, ¿no? Los chinos dicen, el que mucho corre, de pronto cae. Los peruanos dicen, salida de burro, parada, no, salida de caballo, parada de burro, ¿no? ¿No has visto? Hay personas que salen disparados, cualquier cosa quieren hacer, y están ahí, tú lo estás mirando y al rato ya fracasan y nadie lo levanta, hermano. ¿Por qué? Porque hay cristianos también así, que comienzan a hacer esas cosas, pero como no están velando y orando, su espíritu quiere hacer muchas cosas, en su mente quiere hacer muchas cosas, pero su carne es débil y rapidito fracasan, o rapidito desertan, o rapidito hacen lo contrario. Entonces Cristo conocía nuestra naturaleza humana y Él estaba experimentando en el Getsemaní eso, junto con los 3 discípulos, los cuales lo va a encontrar la primera vez en un fracaso total. Lo va a encontrar como dormidos, ¿no? Dormidos. Y le va a decir, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, está diciendo en ese momento, ¿quién está escribiendo aquí? Mateo, ¿no es cierto? ¿Quién le dijo a Mateo lo que Jesús les dijo a ellos ahí en el Getsemaní? Ellos, pues, los que estuvieron ahí, aprendieron la lección. ¿Me entiendes? Jesús sabía que ellos iban a seguir durmiendo, pero Jesús tenía que decir estas palabras, porque estaban en la escuela de oración. En la escuela era uno de los momentos más cumbres en que ellos vieron a Jesús orar en su debilidad humana. Escucharon a Jesús decir, estoy tan triste, hasta la muerte estoy triste. Jesús dijo esto, hermano. Ellos escucharon, estoy triste, estoy afligido, estoy angustiado. Pero Jesús agarra y los lleva a orar. Los lleva a orar a ese lugar. Qué bueno, ¿no? Tener un Dios de verdad. Un Dios que, hecho hombre semejante a nosotros y que en su debilidad humana nos puede decir, esto estoy experimentando. Le dice a esos 3. Por eso que acá el autor de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos tienen esa confianza de que aún de repente, por cuestiones muy particulares, no tienes tiempo para buscar a alguien con quien orar, pero tenlo por seguro que el Señor está dispuesto? Si tú te acercas a Él para que puedas orar y le pidas a Él que Él te enseñe a orar como conviene, y Él lo va a hacer, amado hermano. Y cuando seamos hombres y mujeres que tengamos una disciplina permanente de oración, vamos a hacer las cosas de Dios de la mejor, amado hermano, porque Dios nos va a dirigir. Dios nos va a dirigir a tomar las decisiones correctas. Dios nos va a que hagamos las cosas como deberían de ser. Y eso es trascendente para nuestra vida. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La mente, el corazón está listo, está dispuesto para soportar las pruebas, pero la carne, los sentimientos naturales, el miedo, el peligro, la debilidad y cuantas cosas más que vienen en esos momentos nos llevan a veces ni siquiera a poder pronunciar una palabra cuando estamos pasando momentos difíciles o vamos a enfrentar momentos difíciles.
aunque tengas una fe fuerte, aunque crees que ahora no lo negarás. Dice, no, yo voy a orar 1 hora, no 1 hora, voy a orar 2 horas, vas a ver. Nunca digas eso, hermano, te lo recomiendo, ¿verdad? Nunca te pongas en ese plan. Dios te va a avergonzar porque va a sacar de ti lo que realmente eres. Siempre con humildad, por eso siendo pobre en espíritu. La naturaleza humana es débil y retrocede ante las pruebas. Por lo tanto, hay que buscar la fuerza que viene de arriba. Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? En mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Puede ser también ese texto tan conocido que hasta los niños los pueden saber, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Es decir, cosas que ahí están y poco a poco vamos aprendiendo a orar y a depender del Señor. Es decir, el Señor tenía la intención de incentivarlos a ellos, ¿no? A pesar de que sabía que Él los amaba, para que ellos estuvieran en guardia, ¿no? Yo creo que los apóstoles aprendieron, hermano. Estos 3 y los demás aprendieron, y también nosotros aprendamos de esta escuela de la oración de Jesús en su agonía, viendo y experimentando en su ser humano la debilidad por causa del pecado de Adán, para que Dios nos pueda sostener en los momentos de la prueba, en los momentos de la tentación. En el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor le está diciendo, en este sentido de su oración, Padre, si tú puedes prescindir de estos sufrimientos y muertes, tú decreta, si está en tu voluntad, tú puedes decretar otra forma en que los hombres se puedan salvar. Está diciendo, hermano, es lo que está diciendo, ¿no? Pero al final, hágase tu voluntad, le va a decir. Entonces, a veces nosotros tenemos que enfrentar situaciones difíciles y sí o sí, ¿no? Por ejemplo, alguien le dice, usted le vamos a operar de tal cosa. Usted puede orar, ayunar, vigilar y al final no pasa nada. Dios lo quiere sanar o intervenir a través de la ciencia, lo quiere salvar, lo quiere sanar, porque Dios va a usar los médicos, todo el avance científico que hay para sanarte. Y va a llegar la hora de la prueba. Va a llegar la hora en que vas a entrar al quirófano y un médico y un grupo de médicos te van a operar. Vas a tener que estar preparado, sí o sí, ¿no? Va a llegar un día en que te van a decir, hasta aquí nomás usted va a trabajar en esta empresa. O decir un día, hasta el día de hoy usted va a trabajar, va a ser jubilado, ya no va a poder trabajar porque ya tiene la edad. Hay que estar preparado. También aquellos que tienen sus hijitos, ¿no? O sus hijitas, dice, va a llegar el día en que la hija le va a decir, papá, mamá, me voy a casar, ¿no? Me voy a casar y ya saben, ¿no? Y la tentación es, no hay problema, quédate a vivir acá, vamos a criar a tus hijos, todo te vamos a dar. Es una tentación, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos violentando la palabra de Dios, pues. ¿Es una tentación o no es una tentación? No, mi hijito, mi bebito, mi bebita, ¿no? ¿Cómo va? No, hermano, tú tienes que dejar. Si ellos se quieren ir, amén, gloria a Dios. Entonces ahí vas, si tú permites eso, ya en el matrimonio no van a haber 2, van a haber 4, ¿no? Entre los suegros, las suegras, Mateo hoy día está activo. Así que el sentido, muchas veces, como decía el otro día el hermano de La Voz de los Mártires, ¿no? Que ellos oran no para que Dios le quite la persecución, sino para que Dios los fortalezca y que convierta a los que los persiguen, se conviertan en cristianos, ¿no? O decirle, Señor, o yo puedo orar, Señor, haz tu soberana voluntad, ¿no? Yo creo que sería la oración más bíblica, ¿no? Señor, haz lo que tú
haz tu voluntad en estas cosas. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué cosas quieres tú? Acá como Jesús está haciendo, ¿no? Señor, pero al final que se haga tu voluntad. Entonces, al final Dios va a prevalecer y Él va, ¿no? Acá dice Padre, ¿no? Aquí en el original está Abba. ¿Qué es Abba? Es papito, ¿no? Papi. No, algunos hermanos a veces me pongo a pensar, ¿no? Hay hermanos que son tan formales, pero tan formales, ¿no? Dicen, tan como los fariseos, los judíos, que no hay que pronunciar. Entonces, Padre mío. Y tengo que pronunciarlo así, ¿no? Mano, acá dice Abba, papito. Cuando tus hijos te dicen de esa manera, papi, o papá, ¿qué hay ahí? Confianza, ¿no es cierto? Es tu papá, es tu papá, es tu pa, o es tu papi, ¿sí o no? Tú tienes que dirigirte así a Dios, hermano. Eso está diciendo Jesús. Papi, papito, estoy en crisis, tengo este problema, tengo estos temores, o tengo que tomar esta decisión, no sé qué hacer. Dime. Y le clamo a Dios. Y me acerco con confianza. Otra vez fue y oró y por segunda vez diciendo, papi mío, si no puedo pasar en mí esta copa, sin que yo beba, hágase tu voluntad. Qué hermosa oración, ¿no? En la NTV dice, entonces Jesús le dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. ¿Qué es la copa? Por lo general, la copa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo y en especial en Apocalipsis, se refiere al símbolo de la ira divina. ¿No? En el Antiguo Testamento hay muchos salmos que hablan de la copa y no lo vamos a leer, pero hay muchos. Entonces, cuando Jesús, al día siguiente, Jesús estaba proyectando que en esa noche lo iban a capturar, iban a flagelar y muchas más, pero también iba a ir a la cruz. Entonces, ¿qué iba a pasar? Él iba a llevar los pecados de muchos. El que nunca había pecado iba a cargar todos nuestros pecados, en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En segundo lugar, Jesús sabía que la plenitud de la ira divina caería sobre él, ¿te imaginas? La plenitud. Es decir, todos los pecados de todos los hombres que se iban a arrepentir en ese momento y hasta el día en que se termine la consumación de la redención final, Él estaba cargando, iba a cargar todo eso, por eso está diciendo eso. Cristo enfrentaría la ira de Dios por el pecado. Cristo enfrentaría al mismo Satanás. Satanás estaría ahí feliz, hermano. Iba a enfrentar el poder de la muerte porque su humanidad iba a morir. Iba a cargar la culpa de la iniquidad. Él cargó con el precio por el pecado y lo pagó por completo. Su lamento es lleno de angustia. Pues hoy dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahí está expresando lo que él oraba. Está hablando, mire, ¿qué significa? Que oraba tan alto que Pedro, Jacobo y Juan escuchaban lo que él oraba. ¿Entiende? Los tres que estaban ahí al tiro una piedra, hay cuenta que yo tiro acá y más o menos la piedra cae por donde está el carro de Ronald ahí, ¿no? El lejito, ¿no es cierto? El lejito. Pero mire la intensidad con que Jesús oraba. Y ellos se escuchaban. Porque si escrito está, todo lo que Jesús oraba es porque ellos los escucharon. Hay momentos que hay que orar, si es verdad, alzando la voz con clamor, amado hermano. ¿Cuándo clama una mujer?
cuando está dando a luz, ¿no? ¿Sí o no? Un parto natural. Ahora, la cesárea, bueno, por algunas situaciones, algunas mujeres pasan la cesárea, pero una mujer a veces va a gritar con un dolor y vas a experimentar el dolor, pero ese dolor está está alumbrando un nuevo ser. Después de que pase puede terminar sudada, totalmente de sudor, pero cuando ve a su bebé, se le va todo, ¿no? Se le va todo ese dolor y ella, ese bebé, hombre o mujer que tiene ahí, le hace cambiar de opinión. Aleluya, ¿sí o no? Jesús sufrió en la cruz, pero antes de sufrir, aquí en el Getsemaní es que Él está cargando. Desde aquí su lamento lleno de angustia refleja la extrema amargura de la copa de ira de Dios que le fue dada a beber. Aquí es donde vemos su naturaleza humana. Porque el que iba a ir a la cruz no era el Dios, él no era Dios, era Jesús, el Hijo del Hombre, en su naturaleza humana. Y eso es lo que nos tiene que dar confianza. Y eso es lo que nos tiene que alentar, amado hermano. Y nos tiene que animar a que oremos. Como yo digo a veces, no sé cómo ora, pero ora, amado hermano. La cosa es que comiences a orar. Y en el camino aprenderás a orar. Y vas a ver la gran diferencia de cuando no oras y oras. Cuando tienes muchas cosas que hacer, o tomar muchas decisiones, o hay mucha carga en el trabajo, en el colegio, en el hogar, en la familia, cualquier cosa, ora. Y si es posible, si es tanta la presión, clama. Clama a Dios, como Jesús lo hacía. Y tarde o temprano, Él te va a escuchar. Dios te va a responder. ¿Qué decisiones tienes que tomar en estos días, amado hermano? ¿O qué situación estás pasando? Abres tu boca. Hay algunos hermanos que ni siquiera abren la boca cuando oran. No necesitas gritar, pero por lo menos escúchate. Escúchate tú mismo de lo que estás. Es distinto orar hablando que orar en la mente, hermano. Jesús aquí nos está demostrando la palabra que Él hablaba, pronunciaba en voz alta su oración. No te digo que tú lo hagas, pero por lo menos escúchate a ti mismo cuando oras. Y si no tienes esa costumbre, comienza a leer la palabra de Dios en voz alta. ¿Me entiende? Comienza leyendo la palabra en voz alta. Y poco a poco, cuando tú menos te des cuenta, vas a comenzar a orar también, abriendo tu boca. Y Dios te va a escuchar. Amén. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti. Estamos aprendiendo lo que tú experimentaste, Cristo de la gloria, en Getsemaní. Porque ahí abriste tu corazón, abriste ese lugar secreto que enseñaste que debíamos de orar y en secreto orar a nuestro Padre. Pero en esa oportunidad tú llevaste a Pedro, Jacobo y Juan, a esos alumnos preferidos que tú tenías, esos discípulos que tenías preferidos, porque ellos sí trataban de hacerte, de imitarte. No fue porque tú hiciste acepción de persona, como decíamos el domingo, y le estabas enseñando a orar, Señor amado. Pero ellos escuchaban, pero había después un sopor. Había una prueba tan fuerte que al final se quedaban dormidos, pero aprendieron la lección, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, que tú derrames sobre nosotros, como dice tu hijo Pablo, porque Dios produce el querer y hacer por su buena voluntad. Produce el querer y hacer por tu buena voluntad, Señor, en nuestras vidas, el de orar y de velar, para estar preparado, no solamente para las tentaciones pecaminosas, sino para esas tentaciones que vienen disfrazadas de bendición y que si las aceptamos, somos muy bendecidos, pero no estamos preparados para poder manejar esas bendiciones que al final nos sacan del camino, como se predicaba ayer
oh Padre de la gloria, nos apartan porque nos vamos después detrás de las bendiciones y nos olvidamos del autor, del que nos da las bendiciones, que eres tú, mi Dios. Aún eso es tentación cuando no estamos preparados, Señor. Por eso tú decías que tu voluntad es perfecta, que tu voluntad es perfecta, que en el tiempo de Dios todo es perfecto, Señor, todo es agradable delante de ti, pero para poder disfrutar las cosas que tú nos das en esta tierra y en la eternidad, tenemos que practicar la disciplina de la oración y el de velar y orar, una disciplina permanente en nuestras vidas. Si de esto, de estas prédicas, de estos sermones, de estas enseñanzas, sale un grupo pequeño o toda la iglesia se vuelca a la oración, tú producirás cosas hermosas y bellas, Señor, en nuestras vidas. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.